Ok, ¿pueden ver bien la diapositiva? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes con todos, y entonces vamos a comenzar con la clase. La semana pasada habíamos visto cómo era la fecundación y cómo era el desarrollo del embrión temprano, ¿no? Ahora vamos a ver el proceso de reconocimiento maternal de preñez y cómo se ocurre la placentación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la clase pasada? ¿Todo claro? Entonces comenzamos con la clase de esta semana. Entonces, habíamos visto la semana pasada que el embrión llegaba hasta el útero, ¿no? Donde se liberaba de su zona pelúcida y empezaba su crecimiento, su elongación, para poder buscar el sitio donde poder implantarse y obviamente producir la placenta, ¿no? Es muy importante en este proceso. Entonces, el embrión, que ahora se llama concepto porque tiene unas membranas bastante largas, tiene que realizar dos mecanismos para poder sobrevivir. Uno es evitar el efecto del sistema inmune del útero, que es bastante fuerte, ¿no? Tiene que evitarlo porque el embrión en general ya es un nuevo ser, ¿no? Tiene diferentes características y lo que lo hace más diferente incluso va a ser que tiene el número de cromosomas diferente, ¿no? O sea, digamos, no es como el mismo. El número es igual, perdón, las características del ADN del nuevo individuo son diferentes. Entonces, por eso no es reconocible por la madre. Entonces, tiene que evitar la acción del sistema inmune. Y lo otro es que tiene que hacerse reconocer por la madre para que la madre no vuelva a entrar en ciclo, porque la madre, mientras no tenga una señal de la cría, va a pensar que no está preñada y va a volver a entrar en ciclo. Entonces, esos dos eventos tiene que realizar el, eh, en este caso, concepto, ¿no? Entonces, el primero es, tiene que hacerse notar inmunológicamente a la madre. ¿Para qué? Para que no produzca, digamos, o no active el sistema inmune para poder matar al concepto, ¿no? Porque nuevamente es considerado un cuerpo extraño, ¿no? En realidad viene a ser un halo injerto, porque de una otra manera va a tratar de insertarse del cuerpo de la madre, en este caso del endometrio, pero teniendo alguna parte de la misma madre, ¿no? En este caso, el número de cromosomas. ¿Ok? Este, mm, entonces, el concepto, que es el embrión con sus membranas, empieza a producir varias sustancias, dentro de las cuales tenemos el interferón tau, tenemos las proteínas asociadas a la gestación y prostaglandinas, dentro de las cuales la prostaglandina E es la más importante que va a actuar aquí. Entonces, si vemos aquí en la figura, miren, en la figura, el concepto produce todas esas sustancias y lo que hace es actuar sobre el endometrio. ¿Para qué? Para que produce todas esas sustancias y lo que hace es actuar sobre el endometrio. ¿Para qué? Para que produzca estas citoquinas que vienen a ser la interleuquina 10, interleuquina 15 y el factor de crecimiento tumoral, ¿no? Otraformin beta. ¿Ok? Estas tres citoquinas que se producen van a actuar directamente sobre las células que van a inducir la inmunidad en el útero. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que va a actuar para inactivar los macrófagos e inactivar las células asesinas naturales o la natural killer. Y si no, digamos, si bloquea lo que es o inactiva la acción del macrófago, entonces no se van a producir los anticuerpos, ¿no? Porque ellos van a procesar todo eso. Y en general, lo que se va a bloquear también va a ser el sistema de complemento y algunos otros sistemas más, mediante estas citoquinas que son consideradas factores de la inmunotolerancia. ¿Ok? Eso es lo que hace el concepto. Entonces, cuando no ocurre eso, o cuando activan estas citoquinas para bloquear al sistema inmune del útero, entonces ya no va a actuar directamente sobre el concepto. ¿Ok? Es muy importante esta primera parte. Lo segundo es que se está viendo la diapositiva. Un ratito, no sé si acá me ha aparecido una señal. ¿Pueden ver bien las diapositivas que se está cambiando? Sí, sí, profesor, ahorita está en periodo. Periodo crítico, ok. Perfecto. Entonces, miren, tenemos lo que se conoce como reconocimiento maternal preñez, el otro proceso, ¿no? Em, Dentro del tiempo o del ciclo de la madre, em, va a ocurrir un momento específico donde la madre tiene que decidir si va a cortar o no va a cortar el ciclo para volver a entrar en celo. O sea, la madre, si no tiene una señal, algo que le diga que en el útero está presente el embrión, la madre lo que va a hacer es simplemente volver a entrar en ciclo. ¿Cuál es la manera que utiliza la madre para volver a entrar en ciclo? Es matando al cuerpo lúteo, o sea, produciendo luteólisis. Entonces, en el caso de que el concepto no esté presente, como ocurre en cualquier ciclo, en un ciclo normal, ¿no? Que hemos visto, el ciclo estral de la vaca, en cualquiera, si no existe presente, que nuevamente que es algo normal, la madre va a producir prostaglandina F2 alfa. Esta prostaglandina F2 alfa lo que hace es va a inducir la luteólisis. ¿Por qué realiza eso? Para volver a entrar en ciclo. Entonces, el ciclo estral de los animales o el ciclo menstrual de los primates se basa en que cada vez la hembra o claro, la hembra en este caso produce prostaglandina para cortar la vida del cuerpo lúteo mediante la luteólisis y así volver a entrar en ciclo, ¿no? Eso es en base, ya lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Eso es lo que se hace.
¿Ok? Por eso, pues, ¿pero por qué periodo crítico? Porque imagínense que sí esté presente el concepto y aún así se produzca prostaglandina F2 alfa. Entonces, mataría al embrión. Entonces, este embrión tiene que hacerse notar. ¿Para qué? Para que cuando llegue el periodo crítico no mate al cuerpo lúteo y siga el cuerpo lúteo vivo, produciendo progesterona durante toda la gestación. ¿Queda claro? Entonces, lo importante es que cuando el concepto esté presente, evite la acción de la prostaglandina alfa para que se produzca la luteólisis. En general, en resumen, en conclusión, lo que hace el concepto, si está presente, es evitar que se produzca la luteólisis. Evitar que se produzca la luteólisis. Entonces, ese proceso se llama reconocimiento maternal al preño, o sea, que el embrión se haga reconocer, el concepto le diga, mamá, estoy aquí presente, no me mates. Eso es importante porque si no le dice nada el concepto, la madre va a producir la prostaglandina y va a inducir la luteólisis. Y por más que esté presente, el concepto va a morir porque ya no hay progesterona. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Queda claro esto? ¿Preguntas? Ok. Entonces, el reconocimiento maternal de primeros es un periodo crítico, o sea, no es el periodo, sino es un periodo importante por el cual el concepto evita la luteólisis, lo que permite el establecimiento de la preñez. Eso es lo que tiene que realizar el concepto, evitar la luteólisis. Este mecanismo implica la comunicación bioquímica entre el feto y la madre para proporcionar una síntesis y liberación ininterrumpida de progesterona. La idea es que la progesterona esté presente durante toda la gestación. ¿Cuál es la consecuencia que se produzca el reconocimiento maternal de preñez? Si se produce el reconocimiento maternal de preñez, la hembra ya no va a entrar en celo, porque está cortando la luteólisis. Y si hay luteólisis, va a volver a entrar en celo, pero en este caso no. ¿Ok? No hay ovulación. ¿Por qué? Porque la progesterona siempre va a producir una retroalimentación negativa sobre el LH para que no haya ovulación y tampoco celo. Y se va a producir un anestro fisiológico que es la gestación. ¿Ok? Este proceso, digamos, va a ser diferente en algunas especies y eso es lo que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, en bovinos, caprinos y ovinos, el reconocimiento maternal a la preñez es producido por un factor llamado interferón tau. El interferón tau induce el reconocimiento maternal a la preñez en estas especies. ¿Cuándo? En el caso de los bovinos y caprinos, entre el día 15 y 16, el caso de los ovinos, entre los días 13 y 14. ¿Ok? Y tiene que ocurrir elongación. El concepto sí está elongándose, pero tiene que seguir la elongación. ¿Por qué? Porque la elongación va a permitir que el interferón tau llegue a todos los lados de los cuernos uterinos. Esa elongación entonces es muy importante. Más o menos, miren cuánto crece, 3 a 3,5 milímetros por día en la mayoría de especies. Este proceso de elongación ocurre en casi todas las especies, ¿no? Bovinos, cerdos, ovejas, caprinos, camélidos, excepto ¿en qué especie? En la yegua, en los equinos. En esta especie, en los equinos, permanece esférico. Y vamos a ver después por qué es importante que permanezca esférico, ¿ok? Entonces, pero en las otras especies comienza esférico, se hace tubular y posteriormente filamentoso. Durante este proceso de elongación, el embrión realiza la gastrulación. ¿Qué es la gastrulación? ¿Alguien se acuerda por su embriología? ¿Qué es la gastrulación? La gastrulación es el proceso por el cual el embrión forma, ¿no? Sus membranas extraembrionarias y también eh, el tejido embrionario de donde van a salir todos los órganos y sistemas, ¿no? El endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Ok? Entonces, realiza la gastrulación. Lo vamos a ver vamos a ver un poquito más adelante. Pero acuérdense de sus clases de embriología, de anatomía, todas ellas, ustedes han visto todo esto. Bien, entonces, decimos que el reconocimiento maternal de preñez en estas especies lo realiza bueno, es una proteína, pero en realidad también es una citoquina, que es el interferón tau. Es una proteína de 24 kilodaltones y de 172 aminoácidos. En realidad, la estructura del interferón tau es muy similar entre especies, pero aún así se considera que hay un interferón tau bovino, un interferón tau ovino, un interferón tau caprino, pero la estructura básica es similar entre estas tres especies. Su función que hemos visto anteriormente era antiinflamatoria, lo vimos anteriormente, ¿no? Que evita la acción del sistema inmune, pero en este caso, en el bovino, caprino y ovino, para el reconocimiento maternal de piñas, lo que hace es bloquea la producción de prostaglandina F2 alfa. El interferón tau bloquea la producción de la prostaglandina F2 alfa. ¿Cómo lo hace? Para responder la acción, habría que saber primero cómo se produce la prostaglandina F2 alfa. La prostaglandina F2 alfa se produce a través, primero, de que los receptores de estradiol estén activos. Cuando ocurre eso, los estrógenos, o el estradiol en este caso, va desde el ovario, viaja y llega a su receptor en endometrio, ¿no? Este es el endometrio. En el endometrio, entonces, cuando ocurre eso, produce, ¿no? O induce a que se produzcan, eso es lo que hace, se produzcan receptores de oxitocina en membrana. ¿Ok? Eso va a ocurrir, la inducción de los receptores de oxitocina en membrana. Al haber estos receptores de oxitocina en membrana, va a llegar la oxitocina y se va a unir a su receptor. Esta oxitocina que proviene de la pituitaria posterior o del ovario, ¿no? Viene oxitocina. Esta oxitocina, entonces, al unirse a su receptor, induce la secreción y producción de una enzima, que es la PTGC2. Esta enzima es la responsable de producir
de producir la prostaglandina F2 alfa. Y así se produce, ¿no? Pero ¿dónde comienza todo? Con la unión del estradiol con su receptor aquí en el endometrio. Todo eso disparado. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Y qué es? Entonces, ¿qué es lo que hace el interferón tau para bloquear todo esto? El interferón tau, cuando está el concepto presente, el interferón tau se une, o sea, se produce en el concepto y se une a sus receptores IFNAR1 y IFNAR2 en el endometrio. Ahí, entonces, induce la formación de una proteína. Esta proteína IRF2 bloquea los receptores de estradiol. Si bloquea los receptores de estradiol, entonces ya no se van a producir los receptores de oxitocina. Y si no se producen los receptores de oxitocina, la oxitocina no se une a sus receptores y no se produce la enzima PTGC2 y por ende no va a haber prostaglandina F2 alfa. ¿Ok? Eso es lo que va a inducir el interferón tau, una cadena de eventos para que no se produzca la prostaglandina F2 alfa. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Entonces, al no haber, en este caso, en este tipo de proceso, no hay prostaglandina F2 alfa. Y si no hay prostaglandina F2 alfa, no hay luteólisis y la gestación va a continuar. Entonces el concepto cumple su objetivo. En el caso de porcinos, el reconocimiento maternal a la preñez no lo hace el interferón tau, sino el factor es el estradiol embrionario, o sea, el estradiol que produce el embrión. ¿Sí? El proceso comienza entre los días 11 y 12, también hay que ver elongación, y en esta especie, al ser polítoca, necesita al menos dos conceptos. Ahí está mal escrito, no es conceptos, es conceptos. ¿Ok? Dos conceptos son necesarios en cada cuerno para dar la señal. ¿Ok? Dos conceptos en cada cuerno para dar la señal. ¿Ok? ¿Y cuál es la acción? ¿Qué es lo que hace el embrión? Perdón, el estradiol del embrión. Mira acá, acá no hay, ¿no? No hay concepto, no hay embrión. Entonces, la prostaglandina se produce porque no bloquea la producción de la prostaglandina como en el caso de interferón tau. La prostaglandina F2 alfa se produce en las glándulas del endometrio. Estas de aquí, en forma normal, son absorbidas en los vasos sanguíneos y de ahí va a llegar al cuerpo lúteo, perdón, al ovario, para producir luteólisis del cuerpo lúteo. ¿Ya claro? ¿Qué es lo normal? Lo que hemos visto anteriormente. La prostaglandina se produce, va por sangre al ovario y de ahí llega al cuerpo lúteo y produce luteólisis. Pero ¿qué pasa cuando hay el concepto? En este caso, el estradiol embrionario va hacia las glándulas y por medio de reacciones químicas bastante complejas, no es necesario entenderlas acá, pero sí, lo que hace el estradiol es, en forma coloquial, agarrar a la prostaglandina F2 alfa y en vez de que vayan a la sangre, miren, ya no van a la sangre aquí, no van a la sangre, sino las redirige y las envía hacia el lumen uterino. ¿Ya claro? Las envía al lumen uterino. En el lumen uterino, las prostaglandinas se inactivan y se pierden. Si hay ningún problema, no va a haber ningún problema ahí. ¿Okay? No tiene ningún efecto, solamente que se pierde y ya no tiene efecto en el cuerpo lúteo. ¿Ya claro? ¿Alguna pregunta aquí? Todo claro. ¿Ok? Entonces, esa es la acción del estradiol para inducir el reconocimiento maternal a preñez en porcinos. ¿Ok? Una acción que también realiza el estradiol es el espaciamiento. ¿Por qué? Porque después de la ovulación, o cuando llega el embrión aquí en el útero, digamos entre el día 8 y 12, como dice ahí, ¿ok? O digamos el día 8, todos los embriones van a estar acá, todos. Todos los embrioncitos van a estar acá. Los 10, 15, o no sé, 10 embriones que llegan de repente. Ahí. Si todos se implantan en esta zona, obviamente uno solo va a sobrevivir, porque no va a permitir que todos se implanten de la mejor manera y van a morir. Entonces, ¿qué es lo que hacen los embriones? Los embriones con el estradiol, porque el estradiol embrionario que ellos producen también ayuda a las contracciones, hacen que estos embrioncitos puedan ser movilizados hacia los diferentes espacios del cuerno uterino. A ese proceso se llama espaciamiento. ¿Ok? El espaciamiento. Los embriones digamos, empiezan a mover, no se mueven, sino por contracciones del músculo liso del útero, gracias a la acción del estradiol. Ahorita está con progesterona, pero el estradiol y la prostaglandina F2 alfa que llega al lumen uterino producto, ¿no?, de ese cambio de dirección, estos van a ayudar a que haya contracciones solamente del embrión que está produciéndolo. ¿Ok? Entonces, ese es el que se va a mover, se va a mover, se va a mover, y va a llegar a un sitio donde dice hasta aquí nomás, y va a desarrollarse. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Preguntas? Nada, ok. En el equino, el proceso de reconocimiento maternal de preñez no está bien esclarecido, no se sabe cuál es el factor directamente. Lo que sí se sabe es que el reconocimiento maternal de preñez ocurre entre los días 13 y 14 de gestación y no hay elongación, ¿no? Y el embrión es una estructura redonda. Miren aquí en esta imagen ecográfica, vemos esta estructura esférica, oscura, que corresponde al embrión de entre 10 a 12 días, ¿no? Un embrión de 10 a 12 días. ¿Ok? Este de aquí, como usted es redondo, y lo que hace para
inducir el reconocimiento maternal a la preñez en las yeguas es que va a migrar de un cuerno al otro. Es lo que va a hacer. Va a migrar, si digamos, el embrión llegó en el lado derecho, del lado derecho se va al izquierdo, luego va a regresar al cuerpo, va a volver al lado derecho y así sucesivamente, ¿no? Lo que se cree que durante esta migración estaría liberando sustancias responsables del reconocimiento maternal a la preñez. ¿Cuál es? Eso es lo que no se sabe exactamente, ¿no? No se sabe. Pero la migración ocurre, miren, entre los días 14 a 16, o sea, va a ir de un lado hacia otro. Miren aquí, este es el embrión, es una esfera, pero va a ir viajando de un lado a otro. Las contracciones, nuevamente, aquí hay progesterona, pero las contracciones que produce se deberían probablemente a prostaglandina E, que está producido por el embrión. El embrión empieza a producir prostaglandina E. Bueno, acá sería E. Y hasta ahí no se sabe, pero probablemente, estas contracciones también esté dada por el estradiol. Lo que pasa es que no se sabe exactamente quién al final le está dando la señal a la yegua. ¿Es el interferón tau o es el estradiol embrionario? No se sabe. La idea o lo que sí se sabe es que para que ocurra el reconocimiento maternal a la preñez tiene que migrar. Por ahora, eso es lo que se sabe y eso es lo que se entiende, ¿no? Y se puede, ¿cómo se llama esto? Monitorear por ecografía, porque miren, ¿no? Se ve a la esfera, entonces, por ecografía, y eso es muy importante porque, por ejemplo, en estudios se ha visto cuánto tiempo, ¿no? Puede estar entre el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? En el lado derecho en un sitio para 5 minutos, luego puede ir 20 minutos en la parte más baja y así sucesivamente, el 20, 10, 5, 10 en el cuerpo, una parte. Entonces, va a ir moviéndose, pero también quedándose en un sitios, probablemente liberando el factor que induce al reconocimiento material de preñez, que no se sabe si es el interferón tau o es el estradiol embrionario. ¿Alguna pregunta? En camélidos sudamericanos no se sabe tampoco cuál es el factor de reconocimiento maternal preñez. Lo que sí se sabe es que esto ocurre entre los días 8 y 10, ¿no? Se puede observar, por ejemplo, que cuando hay una inducción de la ovulación en esta especie, ovula, se produce el cuerpo lúteo, ¿no? Acá se produce el cuerpo lúteo, pero cuando no está preñada, esto rápidamente va a bajar entre los días 8, 9 y 10, ¿no? Sí, baja. Pero si está preñada, si está presente, el embrión produce, ¿no? El reconocimiento maternal preñez, baja un poquito la progesterona, pero luego sube y permanece elevado durante toda la gestación. ¿Sí? Durante toda la gestación. Entonces, el periodo crítico nuevamente sería 8, 9 y 10, ¿no? Entonces, eh, en los dromedarios, un poco, cuando se colectaron algunas ciertas embriones en vivo y se cultivaron en incubadora, se midió y se vio que estos embriones producían estradiol, así como en el cerdo, ¿no? Entonces, eso dio como resultado que en estudios que se hicieron en Perú, sobre todo, eh, aplicamos, digo porque esto fue parte de mi tesis de pregrado, en el cual mis colegas aplicaron ellos estradiol exógeno entre los días 8 y 9 en alpacas, y en mi tesis fue en llamas, ¿no? O sea, aplicamos en los dos, cubrimos las dos especies. Y en general se pudo observar que aplicando estradiol exógeno entre los días 8 y 9, la sobrevivencia embrionaria fue mucho mayor, ¿no? Miren, en comparación con los demás grupos, ¿ok? La sobrevivencia fue bastante alta, cosa que se espera siempre que sea entre 50 y 55%, aquí fue de 75%. Entonces, eso nos llevó con la idea de que probablemente sea el estradiol, ¿no? Si en dromedarios se podía producir en el laboratorio, en los embriones producen estradiol, y nosotros inyectándole pudimos tener mejor sobrevivencia, entonces más o menos la hipótesis era el que podría ser, pero hasta ahí quedamos, ¿no? De ahí pocos estudios se hicieron en realidad para poder determinar esto, ¿no? Justamente ahora estamos haciendo un proyecto en el cual estamos midiendo la expresión génica de los factores que estarían relacionados con reconocimiento de la preñez en camellos. Y hemos encontrado muy buenos resultados y, sobre todo, resultados que apoyan la hipótesis de que sería el estradiol, ¿no? Nosotros justo vamos a dar una charla la próxima semana en Concitec sobre nuestros resultados y les invito a que puedan participar de esa charla, ¿no? Que puedan guiar. ¿Ok? Probablemente sea el estradiol, lo vamos a saber en un par de semanas. El reconocimiento maternal en humanos es diferente, porque en este caso, en los humanos, el factor viene a ser el HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, ocurre entre los días 8 y 12, y lo que hace el HCG no es como el interferón, que era lo que hacía, bloqueaba la producción de prostaglandina alfa. Tampoco actúa como el estradiol, porque el estradiol redireccionaba la secreción de la prostaglandina alfa. En este caso, lo que hace el HCG es luteotrópica, quiere decir que va a proteger directamente al cuerpo lúteo. O sea, el HCG va y se une a sus receptores de LH en el cuerpo lúteo y de ahí va a proteger de la acción de la prostaglandina que va a llegar. Porque la prostaglandina entonces no se bloquea, la prostaglandina no se redirecciona, la prostaglandina va a llegar al ovario para producir luteólisis, pero como hay HCG que va a actuar como una especie de bloqueo, como un escudo,
y va a actuar directamente contra la prostaglandina alfa, entonces no se va a producir la luteólisis. Protege directamente al cuerpo lúteo dentro del ovario. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Preguntas? Ok. En este cuadrito ustedes pueden observar el, digamos, especies. Acá hay varias especies. Y cuál es el factor de reconocimiento maternal de la preñez, cuándo ocurre el periodo crítico de la producción de progesterona, prostaglandina, perdón. ¿Ok? Y vemos que hay dos especies que no es necesario, ¿no? Por ejemplo, la perra y la gata. Ellas no necesitan factor de reconocimiento maternal de la preñez. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no necesita el factor de reconocimiento maternal de la preñez? ¿Por qué tanto la perra como la gata no necesitan un factor de reconocimiento maternal de la preñez? Bueno, nadie quiere ganarse sus puntos. Eh, ahí tenemos que recordar, nosotros cuando vimos el ciclo estral de tanto de la perra como de la gata, cuánto tiempo dura el cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo, por ejemplo, de la perrita dura 60, casi 60 días. Y ahí la pregunta es, ¿y cuánto tiempo dura la gestación en perritas? Dura obviamente 60 días. Entonces no necesita un factor, porque ya el cuerpo lúteo vive 60 días. En el caso de la gata, ¿cuánto tiempo dura el cuerpo lúteo? Más o menos el mismo tiempo, 50, 60 días. 50 días por ahí promedio. Que es lo mismo el tiempo de gestación de la gata. Entonces, si el tiempo de vida del cuerpo lúteo, tanto en perritas como en gatitas, es el mismo tiempo de gestación, entonces no hay necesidad de un proceso de reconocimiento maternal de la preñez en estas especies. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Esto va a venir en el examen, ¿eh? Si no se entendió, ya es cuestión de ustedes. Una vez que el embrión, el concepto, este, se hace reconocer, ya está listo para poder buscar el sitio de implantación, ¿no? Porque ya evitó la acción del sistema inmune, ya se hizo reconocer a la madre va a seguir produciendo progesterona, ahora sí está listo ya, tranquilo, el concepto va a buscar el sitio de implantación. Y en realidad lo busca un sitio de implantación. Y va a haber tres fases específicas para la implantación, ¿no? Que ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas. La primera fase es la aposición. Esta fase es bastante sencilla, ¿no? Lo único que busca es el sitio de donde comenzar la implantación. ¿Ok? Donde busca el sitio, busca reconocer ese sitio para la implantación. Una vez que llega a este sitio por medio de estos dos em, componentes, ¿no? La parte del concepto que viene a ser el trofo ectodermo y la parte de la madre que viene a ser el endometrio, una vez que encuentran los sitios de, aposición, o sea, de implantación, de ahí viene la adhesión, ¿no? O sea, la adhesión sí está directamente relacionada con proteínas específicas del trofo ectodermo y la matriz extracelular, todo esto que vemos aquí, la matriz extracelular del endometrio. Entonces, estas integrinas que se encuentran en el concepto se van a juntar con la matriz extracelular para poder implantarse y hacerse, ¿no? Un anclaje entre estos dos, entre el concepto, pero específicamente el trofectodermo y el endometrio, que viene a ser la parte materna. ¿Ya claro? ¿Alguna pregunta aquí? Entonces, el concepto se va a juntar mediante sus integrinas con la matriz extracelular del endometrio. Se juntan y se anclan. Vamos a ver más adelante los tipos de placenta, ¿no? O cómo ocurre esto. Pero así comienza la implantación. Ahora, la implantación no es que en todas las especies se van a meter dentro del endometrio. Por ejemplo, en porcinos, equinos y camellos americanos, es la última parte de la implantación que da ahí con la adhesión. Se adhieren y ya está, suficiente. No hay más que hacer. ¿Ok? Pero en otras especies hay un poco de invasión. En algunos casos es poco, en algunos casos hay bastante, ¿no? Y esa invasión va a ser la última parte de implantación en esas especies. Por ejemplo, miren, en rumiantes, como los bovinos, ovinos y caprinos, va a haber una invasión de tipo celular. Se va a invadir tipo celular. O sea, ¿qué es lo que hace? Unas células binucleadas que se producen en el trofectodermo van a migrar justamente desde este trofectodermo hacia dónde? Hacia el endometrio de la madre. Y ahí va a colonizar esa parte y va a producir sus sustancias, ¿no? Son sustancias importantes que es lo que son importantes para la gestación. Entonces, vemos nosotros que hay una invasión celular. Esto ocurre en estos rumiantes que decimos bovinos, ovinos y caprinos. Luego va a haber un tipo de invasión que se llama invasión intrusiva. ¿Ok? En este tipo de invasión intrusiva ya no entran células específicas, sino más bien células del trofectodermo. Estas células normales del trofectodermo van a pasar y van a colonizar el estroma, ¿no? Todo lo que está arriba, acá es el estroma, ¿no? Todo esto es el estroma. O sea, por debajo del endometrio. Ahí van a llegar células trofoblásticas, ¿ok? En
en estas especies. ¿En qué especies encontramos esta invasión intrusiva? En carnívoros, ¿no? En carnívoros. ¿Ok? Luego tenemos la invasión excéntrica. Vamos a ponerlo acá. Excéntrica. Oh, perdón, aquí está. Acá estaba, me estaba confundiendo. Excéntrica. Ya está el nombre. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? ¿O qué es lo que ocurre, perdón? Ocurre este, que todo el embrión, ahora ya no son células, sino todo el embrión penetra en el endometrio. ¿Ok? Penetra en la pared uterina, pero específicamente en el endometrio. Pero no lo cubre totalmente, sino penetra, digamos, una parte del embrión y una parte queda expuesta. Eso viene a ser una invasión excéntrica. ¿En qué encontramos esto? En roedores, ¿no? En roedores encontramos este tipo de este, implantación. Y por último tenemos una invasión de tipo llamado fusión, ¿no? Fusión. Olvídense de este acá. ¿Ok? ¿Y por qué de fusión? Porque con este tipo de invasión, en el embrión va a penetrar totalmente en la pared del útero, ¿no? Una especie de fusión, por ahí viene invasión de fusión, ¿no? Pero aquí va a estar y aquí va a crecer y aquí se va a desarrollar. Y va a estar totalmente cubierto por la pared uterina, específicamente endometrio. ¿Dónde encontramos esto? Primates, como la mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre las fases? Nuevamente, son tres fases: aposición, adhesión e invasión. Son tres fases. En algunas especies, como decimos acá, la implantación termina con la adhesión, mientras que en otras especies la implantación termina con la invasión. Puede ser invasión celular o invasión de todo de todo el concepto en la pared uterina. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, estas son las fases de la implantación, pero va a haber tipos de implantación, ¿no? Tipos de implantación en el cual vamos a encontrar que un tipo de implantación viene a ser aquí excéntrica. ¿Por qué? Porque el embrión no penetra en la pared uterina. Entonces se implanta alrededor de la pared uterina, ¿no? O sea, no adentro, sino alrededor, en la superficie. La excéntrica, que viene a ser este acá, esta es la excéntrica, hay penetración del embrión del concepto en la pared uterina, pero no en todo, ¿no? Más o menos un poco más de la mitad, probablemente. Y tenemos el otro tipo, que es la intersticial. Y aquí sí, el embrión entra todo, ¿no? En la pared celular. Son los tipos de implantación. Y hay que tener en cuenta esto, ¿no? En una implantación céntrica vamos a tener que en algunos casos solo se va a llegar hasta la adhesión, ¿no? A la adhesión. ¿Qué especies producían adhesión? ¿O solamente llegaba a la fase de la adhesión? Porcinos, camélidos y equinos, ¿no? Pero en algunos había un tipo de invasión, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una invasión celular. Invasión celular. Aquí están los rumiantes. Invasión intrusiva. Están los carnívoros, ¿no? Como perros y gatos. ¿Ok? Mientras que aquí sería un tipo de invasión excéntrica. ¿Ok? Y acá sería un tipo de, o digamos la fase, ¿no? La fase de invasión era de fusión, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que vean ustedes cómo se concatena esto, digamos, las fases con los tipos de implantación. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pregunta, chicos. ¿Ok? Espero que esté quedando claro. Acá tienen este cuadrito el tiempo de implantación en diferentes especies. ¿Ok? Muy bien. Ya se implantó. A ver, un ratito, me dan permisito, un ratito. Ok, entonces, una vez que ya se produjo la implantación, ahora sí tiene que venir el proceso de placentación. Y una de las cosas que se necesita entender es por qué la naturaleza ha hecho que en mamíferos ocurra, ¿no?, la placentación. ¿Y por qué en otras especies? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad entonces de la placentación? ¿Por qué se hizo? Entonces, un poco para responder esto, vemos nosotros en estas dos especies cómo eh, se desarrollan las crías. Y la pregunta que les hago a ustedes, ¿en cuál de las tres, bueno, cuatro especies en este caso, hay cuatro especies, creen que hay mayor probabilidad de sobrevivencia de las crías? ¿Aló? ¿No está nadie? De las cuatro imágenes, profesor.
Ujú. Mm, Sería la primera de la izquierda, el elefante. ¿Cuál, o sea, en general, ¿no? O sea, ¿cuál de las, digamos, los mamíferos, las aves o los peces, ¿no? Ah, mamíferos. ¿Por qué? Los peces y las aves tienen más depredadores. Los mamíferos también tienen bastantes depredadores, ¿no? O sea, digo, las crías, ¿por qué tienen mayor Exacto. probabilidad de sobrevivencia que en el caso de los aves y los peces, por ejemplo? Pero se puede ser que en el caso de las aves y los peces, o sea, las crías están como que en el exterior y están más expuestas a peligro. En cambio, en los mamíferos están dentro del cuerpo de la madre, entonces no tiene tanto peligro, por así decirlo. Claro, y eso es lo que la evolución ha hecho, ¿no? Por eso los mamíferos en general han podido, de una u otra manera, ser más eficientes y poder sobrevivir y pasar, ¿no? De tener mayor sobrevivencia que otras especies en los cuales los, este, las crías están pues en huevos, ¿no? Y eso sí, o sea, por evolución se ha visto, o hay indicios, mejor dicho, no se ha visto, hay indicios por estudios, usted seguramente ha escuchado de que es la biología evolutiva, ¿no? Donde la cantidad de especies que han aparecido y han desaparecido es inmensa, ¿no? Es inmensa, inmensa. Y lo que se ha medido es que muchas de estas han dejado de existir o se han extinguido justamente porque no han desarrollado la placentación, ¿no? Que esas especies que han desarrollado placentación han podido sobrevivir mucho más y han sido más exitosos, ¿no? Bien. Entonces, esto es una estrategia que asegura una eficiente protección de la cría y sobre todo nutrición durante los primeros momentos de vida de la cría. Entonces, no va a estar expuesta al exterior y no va digamos, los depredadores van a tener menos chances de poder matar las crías, ¿no? Cosa que sí ocurre en el caso de los huevos. ¿De dónde proviene entonces la placenta? La placenta proviene de varios componentes. Uno de ellos viene a ser las membranas fetales. ¿De dónde provienen las membranas fetales? En el proceso de gastrulación se forman las membranas extraembrionarias, ¿no? El endodermo, mesodermo y ectodermo. Durante la elongación, el trofoblasto se fusiona con el ectodermo extraembrionario para formar el trofoectodermo. Es lo primero que se forma durante la elongación. Por eso el concepto lo que tiene es trofectodermo primariamente. Pero cuando se produce la gastrulación, esto quiere decir que esta membrana, va a elongarse y es doble membrana, ¿no? Pero parte de ese mesodermo va a ir a rodear al embrión y la otra parte del mesodermo va a ir a rodear al saco vitelino. ¿Sí? Entonces, tanto así que llega un momento en que la membrana el mesodermo, perdón, el mesodermo, que se va a rodear al saco vitelino, se fusiona, ¿no? Se fusiona y la parte externa de ese mesodermo se fusiona también, o sea, las dos partes del mesodermo se fusionan y al momento de fusionarse también se va a fusionar con el trofectodermo formando el corium. ¿Ok? Al final el corium está formado, ¿no? Por estas tres componentes, ¿no? El trofoblasto, ectodermo y mesodermo. ¿Ya? O sea, todos esos, pero al final estos se fusionan ya como una sola membrana llamada corium. ¿Ok? Y la que estuvo rodeando al embrión, esa membrana interna que rodea el embrión, va a formar el amnios, ¿ok? Que es la membrana que va a cubrir al embrión. ¿Ok? Otra membrana que aparece es el alantoides. El alantoides es esta membrana que aparece, que va poco a poco va a crecer, ¿ah? Va a crecer poco a poco, porque ahí en esta membrana, que es un saco en realidad, va a caer todos los desechos del embrión, ¿no? O sea, esto va a estar directamente conectado al mesonefros. El mesonefros es el riñón primitivo, ¿no? El riñón del embrión. Ese es el mesonefros. Ahí se va a eh, el mesonefros, metanefros, perdón, metanefros. Metanefros. Porque el mesonefros es el conducto de Wolf. ¿Ok? Metanefros. Es el que va a producir entonces el riñón. Y ahí es donde va a caer todos los orina, productos de desechos, todo lo que produzca el embrión aquí en el alantoides, entonces va a crecer, va a crecer, va a crecer, formando una membrana grandísima. Y es la que va a, digamos, a cubrir todo el útero con sus componentes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es la placenta entonces? La placenta es un órgano transitorio que permite el intercambio de nutrientes, oxígeno y desechos entre la madre y el feto. También se considera un órgano endocrino porque produce hormonas. ¿Ok? Entonces, la placenta es un órgano transitorio. Solo se produce durante la gestación nada más. Cuando termina la gestación, ya no hay más placenta. ¿Ok? La placenta está conformada por dos partes, la parte fetal y la parte materna. Porque como hay un intercambio de sustancias de la madre al feto y del feto a la madre, entonces tiene que haber, cada uno va a colaborar
con sus partes para formar la placenta. En el caso del feto, es el corion el que forma la parte fetal de la placenta. Y en el caso de la madre, es el endometrio el que produce la parte materna de la placenta. ¿Queda claro? ¿Sí? La placenta está conformada por estos dos componentes. Y no todas las especies tienen el mismo tipo de placenta. La placenta va a ser muy diferente en base a las especies que hay. Entonces, existe una clasificación de esta placenta y en general tenemos dos tipos de clasificación. Uno en base al número de capas que hay entre la sangre materna y la sangre fetal y el otro es la distribución que tiene la placenta en el útero. ¿Ok? Entonces, en la primera, que es en base al número de capas que hay, o sea, por histología, se sabe cuánto es el número de capas. La primera viene a ser el epitelio corial. Este tipo de placenta epitelio corial es aquella que tiene 6 capas. Hay 6 capas que están entre la sangre materna, ¿no? Que está acá, la sangre materna, con la sangre fetal. Si lo contamos, vamos a ver que la primera capa viene a ser el endotelio vascular del vaso sanguíneo materno, luego viene el estroma del útero, luego viene el endometrio, que es tejido epitelial, de ahí viene el nombre epitelio, luego viene el corium, que viene el corium, o sea, epitelio corial, esta es la cuarta, el corium, quinto es el estroma del, de la parte fetal, eh, antes de unirse, ¿no? O sea, del corium mismo, ¿no? Antes de unirse al endotelio del vaso sanguíneo fetal, que sería el sexto, ¿no? Entonces, entre la sangre materna y la sangre fetal hay 6 capas que van a dividir, ¿no? Esta sangre. ¿Ok? ¿Ya claro? ¿En qué especies encontramos esto? En cerdos, caballos, todos los rumiantes, todos los rumiantes. ¿Ok? Sin embargo, y esto lo pueden encontrar en algunos libros, eh, en algunas especies como bovinos, que son rumiantes, ¿no? Bovinos, caprinos, estos rumiantes, excepto los camélidos, hay una movilización de estas células binucleadas que se producen en el corium hacia el endometrio, ¿no? Esto viene a ser el tipo de invasión, ¿no? Invasión celular. Entonces, esto ocurre en estas especies y por el hecho, ¿no? De que hay una colonización de estas células binucleadas del corium hacia el endometrio, se le va a llamar a este tipo de placenta sin epitelio corial, ¿no? Sí, que es un prefijo que quiere decir unión de células, entonces sin epitelio corial. ¿Ya claro? Si yo le pregunto en el examen, ¿no? ¿Qué tipo de placenta tiene el bovino? Ustedes pueden decir epitelio corial o sin epitelio corial. ¿Ok? Si le pregunto así, pero si le pregunto, ¿no? Este, ¿Por qué se le llama placenta sin epitelio corial? Ya ustedes saben cómo responder. ¿Ok? Preguntas. ¿Todo claro? Muy bien. Están callados esta tarde, pero bueno. Eh, el otro tipo de placenta viene a ser el endotelio corial. El endotelio corial. En este tipo de placenta, las capas que hay entre la sangre materna y la sangre fetal son menos, son solo 4. ¿Ok? ¿Cuáles son estas capas? El endotelio vascular de la madre, el corium. Entonces, hay una comunicación directa entre endotelio y corium, por eso se llama endotelio corial. O sea, el corium es la tercera, perdón, segunda, el estroma es la tercera y el endotelio, el vaso vascular del feto, viene a ser la cuarta, ¿no? Entonces, hay este, 4 capas entre la sangre materna y la sangre fetal en este tipo de placenta, endotelio corial. ¿Preguntas? ¿En qué especies encontramos el endotelio corial? Carnívoros, específicamente perros y gatos. Y por último tenemos la hemocorial, que, este, mm, como ustedes están viendo, solamente va a haber 3 capas, porque la sangre materna está directamente en contacto con el corium. Por eso se llama hemocorial, ¿no? Porque la sangre está en contacto directamente con el corium. Entonces, solamente 3 capas que vendría a ser el corium, el estroma y el endotelium vascular del feto, o del embrión. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, muy bien. El otro tipo de clasificación es en base a la distribución de la placenta en el útero. Y para eso la primera viene a ser la cotiledonaria. Este tipo, para entender esto, ustedes con anatomía han visto que en el útero del bovino, por ejemplo, el bovino, tiene estas especializaciones que se llaman carúnculas, ¿no? Las carúnculas. Las carúnculas son las únicas que tienen vasos sanguíneos que van a ser utilizadas para el transporte, para el intercambio de nutrientes con en la placenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y en los otros lugares no hay zonas de contacto, solamente en la carúncula. Entonces, ¿qué es lo que hace el corium? El corium, ¿no? Solamente, o sea, de las membranas, de todas las membranas, el corium se organiza alrededor de esta carúncula,
formando los cotiledones. ¿Qué son los cotiledones? Entonces son la organización del corium sobre directamente la carúncula. ¿Ok? Eso es el cotiledón. ¿Ok? Entonces, ven ustedes aquí en esta imagen acá, cómo no, aparecen estos botones que vienen a ser cotiledones. Esto es solamente corium organizado y estos van a estar directamente relacionados a la carúncula. ¿Ya? La unión del cotiledón con la carúncula forman los placentomas. ¿Qué es la placenta en estas especies, ¿no? El placentoma. Entonces, cuando ustedes hagan una ecografía de una hembra preñada de 60, 70, 80 días, van a ver que van a observar a la ecografía los placentomas. ¿Eh? No los cotiledones, sino los placentomas. ¿En qué especies encontramos este tipo de placenta? En los bovinos, caprinos y ovinos. Solo que una pequeña diferencia que hay en estas especies es que en el caso de los bovinos, el placentoma es convexo, convexo. Mientras que en el caso de caprinos y ovinos, el placentoma comienza convexo, pero luego se hace cóncavo. ¿Ok? Cóncavo. Aquí, cóncavo. Entonces, esa es la principal diferencia entre estas dos especies. ¿Ok? Otro tipo de placenta que hay es la placenta difusa, en base a su distribución, ¿no? Entonces, en base a su distribución, vemos que en los sitios de, digamos, intercambio está en todo el útero, los cuernos uterinos, ¿no? Y de ahí viene el nombre difusa, ¿no? Porque está difundida en toda el cuerno, ambos lados inclusive. Como dice, ¿no? El contacto distribuye uniformemente todo el corium y el endometrio, no sé, ¿En qué especies encontramos? Porcinos, camélidos y equinos. Pero en porcinos y camélidos es interesante porque la unión que hay entre corium y endometrio es mediante estas interdigitaciones que estamos viendo aquí, miren, estas interdigitaciones llamadas vellosidades coriónicas. Lo que en realidad ocurre es que parte del endometrio forma interdigitaciones y parte del corium forma interdigitaciones y se van a unir. ¿Bien? No es que se fusionan, simplemente que hay digamos, una adhesión íntima entre estas dos partes de la placenta, ¿no? ¿Ok? El corium y el endometrio formando las vellosidades coriónicas se van a juntar así. Pero no hay ninguna fusión ahí, ¿eh? Simplemente hay mayor inclusive agarre, ¿no? Entre estas dos. Y en el caso de equinos, la yegua, digamos, la parte de la placenta, entonces va a formar unos microcotiledones. O sea, el corium forma estos microcotiledones bastante pequeñitos, solamente se ven a microscopio, la histología, y van a penetrar, ¿no? En el endometrio para poder tener mayor agarre entre el corium y el endometrio durante la placentación, ¿no? La formación de la placenta. Entonces, la principal diferencia entre todos tipos de placenta difusa. ¿Sí? Placenta difusa. Luego tenemos la placenta sonaria, en el cual solo una parte, la bolsa fetal, tiene comunicación entre la parte materna y parte fetal, ¿no? Esto ocurre en carnívoros, como el perro y los perros y los gatos, que van a tener este tipo de placenta, ¿no? En esta unión que hay, es como un cordón, ¿no? Es como un cinturón que va a rodear a la bolsa fetal. Vamos a ver que hay una zona de transferencia, ¿no? Que estamos viendo aquí. Luego tenemos una zona pigmentada, donde caen principalmente los productos de desecho del intercambio, y una zona avascular o no vascular, en el cual no hay intercambio entre este corium y endometrio. Es solamente en la parte de la placenta sonaria. ¿Ok? Y por último tenemos la placenta de tipo discoidal. Solamente una parte del corium se organiza y va a tener comunicación directa con el endometrio. Este se llama el disco, ¿no? De ahí viene su nombre, el discoidal, como estamos viendo aquí, ¿no? Solo esta parte va a tener contacto. ¿Ok? Eso lo vemos en primates, como el caso de humanos, y en cuyos también, por ejemplo, ¿no? Roedores como el cuy tiene ese tipo de placenta. Ahora, este tipo de placenta, miren, discoidal, permite, ¿no? Que pueda fijarse en cualquier parte del útero de la mujer, ¿no? En este caso porque es primate. Pero es muy peligroso cuando esto digamos, implanta cerca del cervix, o claro, del cervix de la mujer, ¿no? Si ocurre eso, a eso se le llama una placenta previa. No sé si han escuchado alguna vez, alguien de sus familiares, algunos amigos, qué sé yo, ha tenido problemas durante el parto, por ejemplo, ¿no? O durante la gestación. Y muchas veces, bueno, muchas veces no, en algunos casos se da por una mala implantación, porque esta implantación ocurre de este tipo de placenta cerca del cervix. Cuando ocurre eso, los primeros síntomas que van a tener las mujeres va a ser un sangrado. O sea, están gestando 7 meses más o menos, desde ahí, 5, no, del sexto mes, creo, empieza esto, un poquito de sangrado y luego se acrecienta más, ¿no? Entonces es muy peligroso para la gestación porque pueden morir tanto el bebé como la madre. Entonces, cuando los primeros síntomas que ocurre eso, los ginecólogos le dan descanso total, descanso total. Van a estar más o menos 2, 3 meses, hasta 4 meses pueden estar, ¿no? Bueno, mucho, de repente 3 meses en cama, porque el mínimo esfuerzo pueden perder
el bebé, ¿no? Entonces, por eso la ecografía es necesario para saber dónde ocurrió la implantación del fetito. Y por eso que ustedes también con el tiempo, sobre todo las señoritas del grupo, cuando ya les toque, ¿no? Si es que está dentro de sus planes tener sus bebés, más adelante, mucho no ahora, más adelante, entonces siempre tengan en consideración estas cosas que pueden ocurrir durante la implantación y la placentación. La placenta, entonces, tiene su función principal es transferencia de nutrientes. ¿Qué nutrientes? Gases, agua, glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, minerales. O sea, todo eso va a pasar por la arteria uterina, llega todos estos nutrientes, oxígeno, todo lo demás, y va a ser transportada por la vena umbilical. Mientras que las arterias umbilicales, son dos arterias umbilicales, trae desechos, que lo va a intercambiar hacia las venas uterinas, que lo van a llevar, ¿no? A los lugares de desecho, y el CO2 en este caso puede expulsarse, ¿no? Durante el intercambio de gases. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Yo le pregunto entonces, ¿por qué es la vena umbilical la que lleva la sangre oxigenada y los nutrientes del, en el feto? ¿Y por qué no es la arteria umbilical la que debería llevar el oxígeno y los nutrientes, ¿no? Como normalmente debe ser? ¿Por qué? Porque en ese caso la vena umbilical está llevando sangre al corazón del feto, por eso es una vena. Ya. Pero antes de llegar al corazón, ¿a dónde llega? Está bien, pero antes de llegar al corazón, ¿a dónde llega? Es algo similar, ¿no? Al- a los pulmones, ¿no? En el caso de los pulmones, la arteria pulmonar lleva sangre con CO2 y la vena pulmonar es la que trae sangre oxigenada, ¿no? Algo similar, o sea, se cambia la circulación. Pero la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué es así? O sea, está bien, va a llegar al corazón y de ahí va a pasar directo. En el caso ya no va, en el caso de cuando llega la sangre oxigenada por medio de la vena, ¿a dónde llega la vena? A ver, ustedes anatomistas, la vena o sea, porque lo que pasa es que la vena umbilical no va a llegar al corazón. ¿Cuál es la vena que llega al corazón? ¿Cuál es la vena que lleva la sangre al corazón? Específicamente al ventrículo, ¿verdad? Perdón, a la aurícula. La aurícula, ¿cuál es la aurícula derecha, no? La cava. La vena cava, ¿verdad? Entonces no es la vena umbilical, ¿ve? Por eso, la vena umbilical, ¿hacia dónde va primero? Antes de llegar al corazón, por eso decía. Y de ahí va a depositar sangre de la vena cava al hígado. ¿Y por qué va al hígado directamente? Ustedes han visto en anatomía, ¿no? Ahí como la vena umbilical llega al hígado directamente, ¿no? Porque en el hígado, tanto la glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, minerales, va a permitir el metabolismo de todas las sustancias que necesita el feto. Por eso es que tiene que ser vena y tiene que ser directamente hacia el hígado para llevarlo. ¿Ok? Otra función que tiene la placenta es la producción de hormonas. La principal es la progesterona. Produce mucha progesterona la placenta. Después produce otras hormonas del parto, como prostaglandina alfa, relaxina, estradiol. Lo vamos a ver la próxima semana, estas hormonas. Y en el caso de humanos, la placenta produce la gonadotropina coriónica humana, que hemos visto, ¿no? ¿Cuál es la función? Es el reconocimiento maternal de la preñez en humanos. Y en el caso de equinos, produce la gonadotropina coriónica equina, SG, que induce la formación de un cuerpo lúteo accesorio. Un cuerpo lúteo accesorio. Ahora, la placenta produce progesterona tanto así que en algunas especies, si se diera porque no que se diera, si se diera el caso de que pierda el cuerpo lúteo, aún así, la placenta sola puede mantener la gestación. Por ejemplo, en caso de vacas, de ovejas, miren ahí, que a partir de, en el caso de vacas del 6 a 8 meses, ya no necesita el cuerpo lúteo, solamente la placenta. Mientras que en el caso, perdón, de la oveja, después de los 50 días, la placenta produce mucho más progesterona que el cuerpo lúteo y no lo necesita. La yegua también y la mujer también, ¿no? O sea, miren ustedes que la placenta es tan efectiva de producir progesterona para mantener la gestación. Muy importante entonces. Ahí tienen, miren, un resumen de todo lo que hemos hablado en esta clase, así que pueden ustedes estudiarlo para tenerlo, ¿no? General. Bien, ¿preguntas? ¿Algo que sobre el tema de hoy día? ¿Preguntas, chicos? Aprovechen. Nada. No, están muy callados hoy día. No sé por qué será. Será porque en Lima ya estamos de frío. Bien. Y yo le pregunto entonces, ¿no? Si yo le preguntara en el examen, por ejemplo, y va a venir, ¿no? Am, ¿qué tipo de placenta tiene, por ejemplo, eh, en base al- a la histología y a la distribución, qué tipo de placenta tiene la alpaca?
10, 9, 8, 7, Epitelio corial. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oye, pues, La primera que respondió tiene 0.5 y el que respondió último tiene 0.5. ¿Por qué? Porque la pregunta está incompleta. Ambos han respondido, pero incompletamente. ¿Cuál sería la respuesta entonces? ¿De la alpaca qué tipo de placenta tiene? Epitelio corial difusa. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tipo de placenta tiene la perra teniendo en cuenta el tipo de distribución? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Nadie? Me parece que no están atentos a la clase. Conario. Ya perdiste tu punto por muy tarde. ¿Qué tipo de placenta tiene la vaca en base al número de capas? 1, no, perdón, sí, perdón. 5, 4, 3, Epitelio 2, corial. corial. Ya está bien. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tipo de placenta tiene la yegua en base a su histología y a su distribución? 10. Difusa epitelio corial. Perfecto. ¿Se entendió entonces? Así van a venir las preguntas. ¿Está bien? ¿Se entendió? Hay que leer bien la pregunta y responder lo que te pide. ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿Algo? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a... Para terminar entonces, bueno, ahorita voy a llamar